Así que solo soy un tipo normal, tu compañero de trabajo, tu roomie, tu amigo para hacer senderismo los fines de semana. Tenía un buen trabajo, una rutina aburrida pero saludable y un caso manejable de ese miedo dominical viviendo en una gran ciudad. O al menos era ese tipo. Ahora me estoy muriendo de hambre y nada de lo que hago puede detenerlo. Antes me preocupaba más que nada por mi salud. Mi padre tiene cáncer. A mi madre le cuesta mantener la salud mental. Pensé que mi mejor opción para evitar cualquiera de los dos era mantener mi cuerpo limpio. Así que comía simple: avena y huevos en el desayuno, carne magra en el almuerzo, arroz y pollo en la cena. Aburrido tal vez, pero yo creía en eso. ¿Estaba musculoso? Ni cerca. A veces me daba un atracón de Uber Eats a altas horas de la noche o una pizza en el trabajo. Y me encantaba tomar unas pintas después de una buena caminata. Había escalado la mayoría de los montes de 4.000 pies de New Hampshire, pero el senderismo de fin de semana no te da un six-pack. Solo era el típico guerrero de fin de semana. En fin, un fin de semana convencí a mis amigos recién casados, Patrick y Rachel, para que me acompañaran en un sendero corto. 3 millas de ida y vuelta, casi sin desnivel. Fácil. Invitaron a su amiga Emma, a quien había visto un par de veces en reuniones. Emma era tranquila, amigable, sociable y hacía unos macarrones con queso peligrosamente buenos. En una de esas reuniones, mis dumplings de kimchi fueron ignorados por completo, mientras todos raspaban hasta el último resto de su plato del recipiente. Tenía que saber por qué. Emma, le pregunté, ¿por qué nadie quiere comer mis dumplings? Ella sonrió y dijo, déjame probar uno. Tomé un palillo y levanté uno. Cuando lo acerqué a su boca, su sonrisa desapareció. Agarró mi muñeca. ¿Qué lleva esto?, preguntó. Kimchi. Un silencio extraño invadió la habitación. Rachel parecía horrorizada. ¿No sabías que Emma es alérgica a los pepinillos? ¿Alergia a los pepinillos? Nunca había oído algo así. Después de esa reunión y de la caminata, Emma y yo empezamos a hablar más. Con el tiempo, empezamos a salir. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo largas conversaciones sobre su regreso al pueblo europeo donde había estado de intercambio, sobre su ansiedad e insomnio. Pero era fácil hablar con ella, divertida. Funcionó. Las cosas iban genial. Hicimos lo típico de pareja: tragos, películas, clases de cerámica, incluso algunas caminatas juntos. Honestamente, me sorprendió lo fácil que le resultaba seguirme, en algunas pendientes más empinadas. Entonces algo cambió. Después de una caminata pedimos hamburguesas. No pude terminar la mía, así que se la ofrecí a ella. ¿Estás seguro?, dijo. No quiero lastimarme otra vez. ¿Por una hamburguesa?, pregunté. No lo entenderías, dijo, mirándome fijamente. ¿Estás seguro de que quieres compartir tu comida conmigo? No hay vuelta atrás, me reí. Es toda tuya. Devoró esa hamburguesa y las papas como si no hubiera comido en días. Era la primera vez que la veía comer algo que yo no había preparado. En ese momento no le di importancia. Pero la semana siguiente, los recipientes de comida que llevaba al trabajo empezaron a aparecer casi vacíos. Mi pechuga de pavo desaparecida. El bacalao que cociné el domingo, casi todo comido. Solo quedaban unos pocos bocados. Pensé que alguien en el trabajo me estaba robando la comida.
así que llené un recipiente con pintura azul y lo dejé en la nevera como trampa. Nadie abrió la nevera en todo el día. Nadie tenía pintura en las manos. Pero cuando revisé más tarde, el recipiente estaba vacío, limpio, cada gota desaparecida. Ahí fue cuando empecé a asustarme. En casa, las cosas empeoraron. Rompía huevos y solo encontraba cáscaras. Mis avenas nocturnas desaparecían durante la noche. El arroz se convertía en humo en la olla a presión. La carne se desinflaba cuando la tocaba con un tenedor. Las barras de proteína de la tienda llegaban en envoltorios vacíos. Emma empezó a halagar mi físico, diciéndome que me veía delgado. No mencioné lo que estaba pasando. Pensé que su ansiedad no necesitaba más peso. Intenté comer fuera. Pedí una entrega de $100 en comida. La bolsa llegó completamente vacía. Fui a recoger manzanas. Todas estaban vaciadas como queso suizo. Me quedé sin energía y me recluí cada vez más en mi habitación. Emma decía que debía comer más, que tal vez estaba haciendo demasiado senderismo. No sabía si fingía no darse cuenta o si realmente no lo notaba. Pasaron semanas. Perdí tanto peso que no me reconocía en el espejo. Si mi madre me hubiera visto, habría estallado en llanto. Todavía tenía el kimchi congelado de aquella primera reunión, así que decidí hacer dumplings de nuevo, para la reunión de otoño de Rachel y Patrick. Para entonces, ya era un esqueleto. Mis muñecas se habían adelgazado, mis ojos se habían hundido y mi pecho parecía que podía doblarse por la mitad. Emma decía que me veía disciplinado, que tal vez por fin estaba cosechando los beneficios de comer limpio. Esa noche hice los dumplings y me fui a dormir. A eso de las 2 a.m. me desperté por toses en la cocina. Extraño, porque todas las luces estaban apagadas cuando me acosté. Tomé mi linterna y seguí el sonido. La tos no era de un adulto. Sonaba como la de un niño. Húmeda, áspera, débil. Al doblar la esquina, la vi. Emma. Pero no la Emma que conocía. Su piel estaba llena de ronchas rojas. Estaba encorvada frente al congelador, con un dumpling de kimchi en la mano. Nuestras miradas se encontraron. «No me dijiste que llevaban pepinillos», dijo. Entonces gritó. Su cuerpo estalló en llamas. No era como un incendio normal. Era luz, calor, fuerza. Permaneció de pie, chillando, su boca congelada en agonía mientras las llamas la consumían. El calor me empujó hacia atrás. Cuando cesó, ella ya no estaba. Solo una silueta ennegrecida en el suelo. Esa fue la última vez que la vi. Pero no terminó ahí. La comida sigue desapareciendo. Siempre. Excepto el kimchi. Es lo único que queda intacto. Lo como cuando puedo, pero no es suficiente. Me estoy consumiendo. No tengo energía para trabajar ni para salir de mi habitación. Si me escribes la próxima semana, probablemente no estaré aquí. Los veo por la noche, sombras moviéndose en la cocina. Figuras cerca de la nevera de la oficina. Movimientos fugaces justo fuera de mi vista. Son lo que sean, se alimentan cuando no estoy mirando. Si tienes alguna comida alta en calorías con kimchi, envíamela antes de que sea demasiado tarde. Trabajo como funerario. Le di 20 a un anciano mendigo para que me dejara en paz. Lo hizo, pero me dejó algo mucho peor. No es el trabajo con el que la mayoría sueña, supongo. Preparo a los muertos para sus últimos adioses. Es un trabajo silencioso, en su mayoría. Preciso.
He visto mucho en mi tiempo aquí, pero nada te prepara para ciertas cosas. Y nada me preparó para él. Todo comenzó hace un mes, tal vez un poco más. Ahora todo es un poco confuso, por razones que quedarán claras. Pero recuerdo el día en que todo cambió. Acababa de terminar con una mujer joven, una chica realmente. Finales de la adolescencia, quizás 20 años. El informe decía suicidio, un disparo en la cara, un final desastroso y trágico. Su cuerpo era extraño, no de una manera espantosa, no más de lo habitual para ese tipo de trauma, pero sus hombros parecían hundirse demasiado, incluso en la muerte, incluso después de mi trabajo para hacerla presentable, como si hubiera cargado algo inmenso durante mucho tiempo. Sus padres, cuando vinieron a hacer los arreglos, estaban destrozados, por supuesto. No paraban de decir que había estado luchando contra la ansiedad. Hablaban de un peso. Decían que siempre se quejaba de un peso terrible en los hombros, una carga física que nadie más podía ver o entender. Insistía en que no era solo un sentimiento, que era real. Asentí, escuché. El dolor hace cosas extrañas a las personas. Las hace obsesionarse con detalles. Hice mi trabajo, traté de ofrecer el poco consuelo que pude. La enterraron unos días después, y entonces él empezó a aparecer, el anciano. Todas las mañanas, sin falta, cuando llegaba al edificio de la funeraria, él estaba ahí, esperando, apoyado contra la fría pared de ladrillo junto a la entrada, o a veces simplemente de pie, balanceándose ligeramente como una caña seca en un viento inexistente. Era viejo, imposiblemente viejo, parecía. No solo arrugado y gris, sino ancestral. Esquelético es la única palabra que se acerca. Su piel era como pergamino viejo, estirada tan tensa sobre sus huesos que podías ver su contorno, sus pómulos, su mandíbula, los nudillos de sus dedos. Era anormalmente delgado, como si no hubiera comido una comida decente en un siglo. Su ropa eran harapos, finos y sucios, que no ofrecían protección contra el frío de la mañana. Y cada día la misma rutina. Lo veía desde la otra cuadra, un nudo apretándose en mi estómago. Intentaba caminar un poco más rápido, tal vez mirar mi teléfono, fingir que no lo veía. Nunca funcionaba. Cuando me acercaba a la puerta, él se arrastraba hacia mí, sus movimientos lentos, agonizantes. Una mano, nudosa y temblorosa, se extendía hacia mí. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, eran como canicas viejas y nubladas, pero se fijaban en mí con una intensidad inquietante. ¿Algo de cambio, hijo? Su voz era un susurro seco, como lija sobre madera. Solo un poco. Para un viejo, siempre las mismas palabras. Siempre ese mismo tono suplicante, pero de alguna manera exigente. Nunca se ponía agresivo, nunca alzaba la voz. Solo esa mendicidad, persistente y silenciosa. Las primeras veces sentí un poco de lástima. Parecía tan miserable. Le daba $1, tal vez 2. Lo arrebataba con una velocidad sorprendente, sus labios delgados retrayéndose en lo que podría haber sido una sonrisa, o tal vez solo una mueca, y luego se alejaba arrastrando los pies, desapareciendo tras la esquina, pero volvía al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Mi lástima comenzó a desgastarse. Se convirtió en una molestia, una irritación diaria que tenía que sortear solo para llegar al trabajo. ¿Por qué yo? Había otras personas entrando al edificio,
otros negocios en la misma cuadra, pero él solo se acercaba a mí, estaba ahí cuando yo llegaba y se iba cuando aparecía alguien más. Era como si supiera mi horario. Empecé a ignorarlo. Pasaba de largo, mirando al frente, con audífonos puestos, incluso si no escuchaba nada. Él seguía intentándolo. Esa voz áspera me perseguía. ¿Hijo? Solo un poco. Sentía su mirada en mi espalda hasta que cruzaba la puerta. Me erizaba la piel. El administrador del edificio lo vio un par de veces. Lo ahuyentó. Él se iba, dócil como un cordero. Pero a la mañana siguiente volvía, esperándome a mí. Empecé a temer ir al trabajo, no por los difuntos que tenía que atender, sino por el fantasma viviente en la puerta. Nunca me tocó, nunca se acercó demasiado, pero su presencia era una presión constante, corrosiva. Se sentía dirigida. Me pregunté, brevemente, si sería algún pariente lejano y pobre de una de las familias a las que había servido. Pero eso no tenía sentido. Su apariencia era demasiado extrema, demasiado inquietante. Y todo esto comenzó, estaba seguro, justo después de que la joven, la del peso, fuera enterrada. La idea pasó por mi mente, pero la descarté. Coincidencia. Esta ciudad está llena de gente desesperada. Pero el ritual diario continuó. La figura esquelética, la mano extendida, la súplica ronca. Algunos días cedía, le daba un billete solo para que se fuera, para detener esa mirada expectante y horrible. Nunca dijo gracias. Solo tomaba el dinero y desaparecía. Otros días me armaba de valor y pasaba de largo, con la culpa y la irritación luchando dentro de mí. Esto duró semanas. Se sintieron como meses. Mi sueño empezó a sufrir. Veía su rostro en mis sueños, esa figura esquelética, esperando. Estaba nervioso, irritable. Mis colegas en la funeraria notaron que estaba al límite. Me encogí de hombros, dije que no dormía bien. ¿Cómo podía explicar esto? ¿Que un mendigo de aspecto ancestral me acechaba todas las mañanas? Pensarían que me estaba volviendo loco. Finalmente, una mañana, estallé. Había tenido una noche particularmente mala, llena de esos ojos huecos y fijos. Cuando me acerqué al edificio, ahí estaba él, en el mismo lugar, en la misma pose. ¿Hijo? Un poco de ayuda para un viejo. Mira, dije, con una voz más cortante de lo que pretendía. No puedo seguir con esto. Necesitas encontrar otro lugar para estar. Él solo parpadeó lentamente. Esa mano seguía extendida. Solo un poco, hijo. La frustración hirvió dentro de mí. No, hoy no, ya basta. Necesitas dejarme en paz. No reaccionó, no se inmutó. Solo mantuvo esa mano extendida, su mirada imperturbable. Era como hablarle a una pared particularmente espeluznante y demacrada. Fue el colmo. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a la policía, le dije con la mano temblando ligeramente al marcar. Esto es acoso. Me observó marcar, su expresión inmutable. Era desconcertante. No mostraba miedo ni preocupación, solo paciencia. La operadora tomó mi denuncia. Merodeo, mendicidad persistente, causando angustia. Dijeron que enviarían un patrulla cuando hubiera uno disponible. Me quedé ahí, a unos pasos del anciano, esperando. Él también esperó, perfectamente quieto.
El silencio era pesado, roto solo por los sonidos lejanos de la ciudad. Se sentía como un duelo ridículo y patético, un coche patrulla. Llegó unos 20 minutos después. 2 oficiales salieron, jóvenes, con cara de aburridos. Les expliqué la situación. Cómo este hombre estaba ahí todos los días. Cómo solo se acercaba a mí. Cómo se estaba convirtiendo en un problema serio. Miraron al anciano. Él solo estaba ahí, pareciendo frágil e inofensivo. La imagen misma de la vejez miserable. Una de las oficiales, una mujer, suspiró. «Señor», me dijo, «parece bastante inofensivo. Y bueno, está en una acera pública. Técnicamente, no está haciendo nada ilegal al pedir dinero». «Pero es todos los días», insistí. «Y solo me busca a mí». «Es inquietante». El otro oficial, un tipo corpulento, intervino. «Mire, podemos pedirle que se mueva, pero probablemente volverá mañana. Estos tipos, cuando encuentran un lugar», se encogió de hombros. «Tal vez», sugirió la oficial, con un tono ahora un tanto condescendiente, «podría darle unos $. Podría ser más fácil que llamarnos todos los días. Parece que realmente los necesita». Los miré, incrédulo. ¿Esa era su solución? ¿Darle dinero? Sentí una oleada de ira impotente. ¿Así que no van a hacer nada? Hablamos con él. «Señor», dijo el corpulento ya caminando hacia el anciano, «le diremos que no lo moleste. Pero honestamente, no hay mucho más que podamos hacer». Tuvieron una charla tranquila con él. No pude escuchar lo que dijeron. El anciano asintió un par de veces. Luego los oficiales volvieron a mí. «Dice que no lo molestará más, señor», dijo la mujer. «Con suerte, eso será el fin». Subieron al coche y se fueron. Miré al anciano. Él me estaba mirando. Esa misma mirada vacía, expectante. No se había movido. La intervención de los oficiales no había servido de nada. Él seguía ahí, esperando. Una oleada de derrota me invadió. Tenían razón. ¿Qué más se podía hacer? Estaba atrapado con él. Derrotado, frustrado y solo queriendo que terminara, metí la mano en mi billetera. No tenía mucho efectivo, pero saqué un billete de 20. No era mucho, pero tampoco poco. Suficiente, esperaba, para que se fuera para siempre esta vez. Tal vez suficiente para una comida decente, un lugar cálido por una noche. Caminé hacia él, extendí el billete. «Toma», dije con voz plana, «y por favor, vete». Sus dedos esqueléticos, sorprendentemente ágiles, arrebataron el billete de mi mano. Por primera vez, vi algo brillar en esos ojos nublados, un destello, y sus labios se retrajeron en esa sonrisa mueca, más amplia esta vez. Me recorrió un escalofrío por la espalda. No dijo una palabra. Solo se dio la vuelta, con ese mismo paso lento y arrastrado, y se alejó. No miró atrás. Doblé la esquina y desapareció. Me quedé ahí parado por un largo momento. El lugar donde había estado de repente se sentía extrañamente vacío. Una profunda sensación de alivio me invadió. Finalmente, se había acabado. Él se había ido. Tal vez los $20 fueron todo lo que necesitaba. Tal vez finalmente había obtenido lo que quería de mí. El resto del día pasó en una nebulosa de normalidad. Fui a trabajar, me concentré en mis tareas. El constante zumbido de ansiedad con el que había estado viviendo parecía haberse desvanecido. Me sentí más ligero. Incluso cené decentemente esa noche. Dormí profundamente por primera vez en semanas. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome
pesado, no emocionalmente pesado, físicamente pesado. Mis hombros me dolían, un dolor profundo y ardiente, como si hubiera estado levantando pesas toda la noche. Mi cuello estaba rígido. Gemí, saliendo de la cama. Debí dormir en mala posición. Me dirigí tambaleante hacia el baño, el dolor en mis hombros intensificándose con cada paso. Sentía como si estuviera cargando algo sustancial. Me estiré, tratando de aflojar los músculos, pero la sensación persistía. Una presión opresiva y sorda, centrada justo entre mis omóplatos, irradiándose hacia afuera. Llegué al baño, encendí la luz y me miré al espejo. Y grité. No fue un grito fuerte, más bien un gemido ahogado. Mi sangre se heló, más fría que cualquier sala refrigerada de la funeraria. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, amenazando con salirse. Ahí, en el espejo, sentado sobre mis hombros, estaba el anciano. Estaba ahí, con las piernas cruzadas, como si mis hombros fueran el trono más natural del mundo. Sus piernas esqueléticas enganchadas alrededor de mi cuello, sus brazos escuálidos envueltos alrededor de mi cabeza, sus dedos nudosos descansando ligeramente en mis sienes. Era un peso muerto, una gárgola grotesca y burlona, y estaba sonriendo. Esa misma mueca sin labios, pero esta vez era triunfante, sabiendo. Sus ojos nublados, reflejados en el espejo, me miraban directamente. Me giré bruscamente, mis manos volando hacia mis hombros, esperando sentirlo, agarrarlo, arrojarlo. No había nada. Mis manos solo encontraron mi propia piel, mi propia camisa. No había nada ahí. Me volví hacia el espejo, el corazón palpitando. Él seguía ahí, aún sentado en mis hombros, aún con esa sonrisa horrible. Podía sentir su peso. La presión aplastante era innegable, real. Mis músculos gritaban bajo la tensión. Mi columna sentía que se comprimía. Pero cuando tocaba mis hombros, no había nada. Él solo existía en el reflejo y en mi espalda dolorida. «¡Bájate de mí!», grité, mi voz quebrándose. Me sacudí, tratando de deshacerme de él, como un perro intentando quitarse las pulgas. Salté, giré en círculos. Nada pasó. En el espejo, él permanecía perfectamente equilibrado, su sonrisa inquebrantable, sus ojos fijos en los míos. Ni siquiera se balanceaba. El pánico, crudo y primitivo, me arañó la garganta. Esto no era real. No podía ser real. Me eché agua fría en la cara, miré de nuevo. Seguía ahí. Me pellizqué, fuerte. Estaba despierto. Esto estaba pasando. Intenté hablarle al reflejo. «¿Qué quieres? ¿Quién eres?». Mi voz era un susurro desesperado. No hubo respuesta. Solo esa sonrisa silenciosa, sabiendo. Su peso pareció aumentar, aplastándome. Salí tambaleándome del baño, evitando los espejos. Pero aún podía sentirlo. Esa terrible carga aplastante. La chica, la mujer joven que había cargado con un peso. Sus hombros caídos. La forma en que sus padres describieron su sufrimiento. Entonces lo entendí. Con la fuerza de un golpe físico, este era su peso. Esto era lo que ella había estado cargando. Y de alguna manera, ese anciano, él era eso. O era su conducto. Y al darle dinero, al participar en esa transacción final, yo se lo había quitado. O él me lo había pasado a mí,
El alivio que había sentido ayer era una broma cruel. Él no se había ido. Se había transferido. Pasé el resto del día en un estado de terror e incredulidad. Cada superficie reflectante se convirtió en una fuente de horror. La ventana de una tienda, el espejo lateral de un auto, incluso la pantalla oscura de mi teléfono. Cada vez él estaba ahí, sentado en mis hombros, esa sonrisa terrible fija en su rostro. Y el peso. Dios, el peso era insoportable. ¿A quién podía contárselo? ¿A la policía? Ya habían pensado que estaba exagerando por un mendigo. ¿Qué dirían de esto? ¿Me encerrarían? ¿Mis colegas? ¿Mis amigos? Pensarían que finalmente había perdido la cabeza por el estrés de mi trabajo. Recordé a los padres de la joven. Nadie le creyó, habían dicho. Decían que solo era un sentimiento. Ahora lo entendía. No era solo un sentimiento. Era real. Y ahora era mío. No sé qué hacer. El peso siempre está ahí. Y cada vez que veo mi reflejo, él está ahí también, sonriendo, esperando. Creo que está esperando a que encuentre a alguien más a quien pasarle esto. ¿Pero cómo? ¿Y quién merecería un destino así? Creo que esto es una maldición. Una maldición de esa pobre chica, o algo que se aferró a ella y ahora se aferra a mí. El anciano solo era el barquero, y no hay nadie en el mundo que me crea. Lo estoy cargando solo, igual que ella. Me dijeron que estuve en un accidente de auto. Yo recuerdo algo más. Estaba asistiendo a una exposición de arte cuando lo vi, la última obra de un escultor vanguardista. Es una serie. Él los llama ídolos, explicó un amigo. Al ver su esencia repulsiva, semejante a un tumor, fui arrastrado en silencio hacia mi pasado reprimido. Sentí un pinchazo. Cuando volteé, una mujer con cabeza de ternero estaba retirando una aguja de mi brazo. Mi cuerpo se entumeció. Fui levantado, llevado a una de las 12 losas que irradiaban desde un altar central de piedra y depositado allí. Al mirar hacia arriba, vi las estrellas en el cielo nocturno, oscurecidas por ramas oscuras que se mecían lentamente, y rostros enmascarados de animales observándome. Alguien sostenía un hacha, y mientras otros me sujetaban, con el brazo izquierdo completamente extendido, el hombre del hacha bajó la hoja, cortándome en el hombro. Un dolor agudo. El mundo de repente blanco. Un zumbido en mis oídos antes de que la noche regresara y cánticos y tambores reemplazaran el zumbido, una sensación física de ausencia corporal. Me obligaron a sentarme. El hedor de carne quemada, la mía, mientras una antorcha era aplicada a mi muñón, se untaba un ungüento y me envolvían en vendas. Mientras tanto, mi brazo cercenado había sido llevado al altar y amontonado sobre una pila de otros miembros y carne. Los insectos zumbaban. Las polillas perseguían las llamas que las mataban. Los cánticos cesaron. Desde los bosques circundantes, negros, como la nada destilada, emergió una figura. Más grande que un humano, estaba envuelta en túnicas cuyo púrpura brillaba bajo la luz titilante de las antorchas. Avanzó tambaleándose hacia el altar, se detuvo y chilló. Con eso,
los llantos de niños cuando 3 fueron liberados, empujados hacia adelante por látigos. Intenté gritar, pero aún estaba demasiado entumecido y el único sonido que logré fue un balido débil y lastimero. Los niños se detuvieron al pie de la pila de miembros, obligados a arrodillarse, temblando de sus corazones y cuerpos, y del mundo, y de todos nosotros en él. Los tambores eran implacables, los cánticos, ahora reanudados, inhumanos. Varios hombres enmascarados se acercaron a la figura en el altar y retiraron sus túnicas, revelando una criatura desnuda con el cuerpo de un humano deforme y corpulento, y la cabeza sobredimensionada de un búho. Comenzó a devorar los miembros y la carne frente a ella, y a los niños arrodillados, apuñalándolos y quebrándolos con su pico, despedazándolos, comiéndolos vivos. Cuando terminó, y el altar quedó limpio salvo por las manchas de sangre, la criatura se puso de pie y rugió, y desde sus entrañas se escucharon los gritos subterráneos de sus víctimas. Luego tuvo arcadas y se desplomó hacia adelante, regurgitando sobre el altar una masa única de negrura, huesos y cabello. Esto, 3 hombres enmascarados lo tomaron, y la criatura. Desperté en el hospital, sin mi brazo izquierdo. Me informaron que había estado en un accidente de auto y que mi brazo había sido amputado tras ser aplastado por el vehículo. El conductor había muerto, al igual que todos en el otro vehículo involucrado.